Vamos a leer una escritura, hermano, ahí en la carta a los Corintios, capítulo 15. Gloria al nombre del Señor Jesús. Que Dios nos ayude para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Que Dios sea glorificado en su palabra. Gloria a Dios. Capítulo 15, versículo 32 al 34, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y como hombre batallé en Éfeso contra las bestias, que me aprovechan. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. El 33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Versículo 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra habló. Miren, hermano, vamos a considerar estos tres versículos con la ayuda del Señor Jesús, lo que alcancemos. Vamos a hacer énfasis sobre todo en las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos buenas costumbres, hermano? Si hay buenas costumbres, orar es una buena costumbre. Congregarnos es una buena costumbre. ¿Qué más, hermano? Leer la palabra de Dios. Otra buena costumbre. ¿Qué más podemos decir de buenas costumbres, hermano? Mire, podemos analizar, y esto es bueno, hermano, para que nosotros podamos ver bien las costumbres que son buenas, hermano. Porque hay malas conversaciones también que dañan y que corrompen, hermano. Precisamente las buenas costumbres. Alabamos a Cristo. Aquí precisamente, versículo 32 dice: si como hombre batallé en Éfeso contra las bestias, contra las fieras, creo que dice así la versión 60, dice, ¿qué me aprovecha? Y luego dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esta conversación, hermano, era muy oída entre los saduceos, que los muertos no resucitaban. Sin perder esta escritura, vaya ahí al libro de los Hechos, capítulo 23. Hay otras escrituras que el mismo Señor Jesucristo también dice en su palabra, ¿verdad? Pero aquí en esta escritura de Hechos, capítulo 23, alabado sea el Señor Jesucristo para siempre. Bendecimos al Señor Jesús y damos gracias a Dios por su bendita palabra. Versículo 6 del capítulo 23. Amén. Dice, entonces Pablo, sabiendo que la una parte era de los saduceos y la otra de fariseos, clamó en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, de la esperanza y de la resurrección de los muertos soy yo juzgado. Lo dice el 7, y como hubo dicho esto, fue hecha disensión entre los fariseos y los saduceos, y la multitud fue dividida. Versículo 8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, mas los fariseos confiesan ambas cosas. Entonces, hermano, desde tiempo antiguo había un grupo de los saduceos que decían, no hay resurrección.
Y muchas veces, hermano, en las conversaciones, en los comentarios que se hacían, pues otros escuchaban. Regrese ahí a la primera carta a los Corintios. Vamos a Cristo. Y estas cosas, hermano, precisamente afectan a aquellos, hermanos, que no están firmes en lo que han creído, o no están firmes porque no han aprendido de la palabra de Dios. Entonces es importante, hermanos, que nosotros no con cualquier conversación, no con cualquier plática, no por cualquier comentario, hermanos, haya algo que corrompa nuestras buenas costumbres. Porque, bueno, ahorita vamos a considerar aquí, dice el versículo, capítulo 15, versículo 11, porque o sea yo, sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Hablaba de creer, hermano. ¿Qué es lo que habían creído? Bueno, vamos a leer un poquito más atrás, versículo 2. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y lo dice el 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por tanto de la resurrección de los muertos. Gloria a Dios, hermanos. 11, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Si hemos creído que Jesucristo resucitó, hermanos. Gloria a Dios. Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. ¿Verdad que había quienes hablaban y decían que no había resurrección de muertos, hermano? Y luego dice el 13, porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. 15. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, el cual no levantó si en verdad los muertos no resucitan. 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros delitos y pecados. Leemos el versículo 33. ¿Qué dice el 33, hermanos? No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Miren, por el tema, muchos quizá, hermano, el tema de que los muertos no resucitaban, hermano, por esa situación muchos se contaminaron, muchos se corrompieron, hermano, muchos se dañaron. ¿Y a qué los llevó a esto, hermano? Precisamente cuando dice el 34, velad debidamente y no pequéis. O sea, si no velaron, si no, hermano, consideraron, hermano, si no se apercibieron de estas cosas, si no siguieron firmes en lo que dice la Escritura, pues se apartaron, hermano. Y por lo tanto, si se apartaron, ¿a qué los llevó? Pues a pecar. Y desafortunadamente muchos así lo han hecho, hermano, por no creer a las Escrituras, por no creer a la palabra, por no velar debidamente. Y esto de velar debidamente, hermano, precisamente es velar en oración, velar leyendo, velar congregándonos, estar despiertos con la enseñanza bíblica, porque si no, hermanos, cualquier conversación que oímos nos aparta de Dios. Entonces, en este sentido, el versículo 32 dice, si como
hombre batallé en Éfeso contra las bestias. ¿Qué me aprovecha? O sea, todo lo que batalló, sufrió Pablo, o los acontecimientos que tuvo mientras que él predicaba el evangelio, ¿de qué le hubiera aprovechado? Si los muertos no resucitan, dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. En un sentido, bueno. Entonces, eso, hermano, a muchos desafortunadamente los lleva a pecar, los lleva a apartarse en una conversación que corrompe, hermano. Porque si no, hermano, pues si nos apartamos de lo que hemos creído, hermano, pues ¿a dónde vamos? Vana es nuestra fe. Aún vivimos en nuestros delitos y pecados y como bueno, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Del mundo se usa mucho una palabra que el muerto al pozo y el vivo al gozo, dice. No, hermanos, Padre Cristo, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. El gozo de Dios, amén, en ese sí vamos a gozarnos, pero en el gozo de este mundo, hermano, hay que analizar bien en qué hay que gozarnos y en qué no hay que gozarnos. Porque también hay un gozo especial, también, aún humanamente hablando, de bendición. Podemos alegrarnos también. Cuando un suceso, hermano, cuando alguien se está convirtiendo al Señor, ¿no siente usted gozo? Sí podemos sentir gozo. O también cuando usted ve que su hermano o su hermana, ¿verdad? A lo mejor no se congregaba y de pronto ya se congrega, ¿usted no siente gozo? Son alegrías que uno siente aún físicamente hablando. Entonces, hermano, pues hay gozos que sí podemos validar conforme a la palabra de Dios, pero hay gozos, hermano, que el hombre busca. No es el gozo de Dios, que no es un gozo que obra el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Capítulo 2, gloria al Señor Jesús, versículo 15. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, profanas y vanas palabrerías, que no edifican, hermano. Si estás escuchando algo que te quiere mover de tu fe, no, Señor, reprenda, no. Muévase de ahí rápido, no escuche malas conversaciones, malas palabrerías, hermano, porque corrompen las buenas costumbres, es lo que estamos considerando. 17. Y la palabra de ellos, vea, aquí me llama la atención esto, hermano. Carcomerá como gangrena. Santo Dios, hermano. Pone el ejemplo de la gangrena, hermano. No sé muy bien qué sea la gangrena a profundidad, pero es un virus o una infección que se contagia a alguien, hermano, y que va carcomiendo por dentro, hermano, va dañando todos los tejidos, hermano, afectando. Póngase a considerar eso en un cuerpo humano, algo que entra y empieza a corromper, a dañar ahí el cuerpo humano, hermano. Que si no hay pronto, hermano, alguien que es quien lo cure o obrando ahí a un Dios todopoderoso, hermano, crece, muere. Y así mismo, hermano, está poniendo el ejemplo de las vanas palabrerías. Entonces, y la palabra de ellos es como una gangrena que carcomerá, de los cuales es Himeneo y Fileto. ¿Y estos qué decían? Versículo 18. Que se han descaminado de la verdad, o se han apartado de la verdad, diciendo que la resurrección es ya hecha. Unos decían que no hay resurrección, otros decían y ya fue hecha la resurrección. Pero aquí dice claramente, hermano, que se apartaron de la verdad, diciendo que la resurrección es ya hecha, y dice, y trastornan la fe, no de todos, hermano, pero dice que trastornan la fe de algunos. En la fe que hemos creído, hermano, en la fe que Jesucristo resucitó de los muertos,
en la fe de la enseñanza del Señor, lo que hemos aprendido, hermano, guardémoslo en nuestro corazón, no nos apartemos de lo que hemos creído de la bendita palabra de Dios, hermano, porque hay conversaciones, hay cosas que se pueden escuchar y que, hermano, sí afectan y dañan a algunos. Qué bueno que algunos no, pero aquellos que han escuchado algo que pues, dicen que ni es cierto esto, pues yo creo que para qué voy mejor ya no. No, es que dicen, mire, vamos a leer una escritura, vamos a leer ahí la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Alabamos a Cristo, hermanos. Capítulo 3, y así escucha, hermano, alguien y dice, no, es que dicen esto, y que dicen esto otro, pero hermano, tenemos la palabra de Dios, tenemos la palabra profética más segura, más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bendito sea el Señor Jesús. Segunda carta de Pedro 3, versículo 1, dice: carísimos, yo os escribo ahora esta segunda carta, por las cuales ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por quienes, hermano, por los santos profetas, y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador. 3. Sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán, ¿qué vendrían, hermanos? Burladores, andando según sus propias concupiscencias, sus propios deseos, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? En este sentido, pues a ver desde cuándo. Dicen que Dios va a venir y mira, no, la vida se le va acabando al que se va muriendo. Pero ellos no saben, hermano. Ellos no entienden. Y a veces, pues, puede decir alguien así, hermano, lo mueven de creer a la palabra. Y, pues sí es cierto, pues, tanto tiempo y ni vienen. Haz de Cristo, hermano. Que nos afirmemos en lo que hemos creído y no una conversación corrompa nuestras buenas costumbres, dañe nuestras buenas costumbres, hermano. Porque, pues, ¿de qué me serviría orarle a Dios si no hay resurrección? ¿De qué me serviría orarle a Dios si Él no va a venir? ¿Desde cuándo está diciendo? No, hermano. Hemos creído por fe a la palabra, hemos creído por fe a lo que está escrito por los santos profetas y por los apóstoles que inspiró el Espíritu Santo de Dios para una enseñanza viva para el pueblo de Dios, para aquellos que están firmes sin moverse de esto que está escrito. Alabamos a Cristo. Que no cualquier plática, que no cualquier cosa me vale esto, hermano. Porque si dejamos que entre a nosotros, hermano, dice que carcomerá como gangrena. Y ahí está carcomiendo y dañando, y eso nos puede matar espiritualmente y apartarnos totalmente. Pero mire, leo el versículo 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Todo está igual, podrían decir ellos, y se burlan. El 5, cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra que por agua y en agua está sentada y por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Versículo siguiente, mas los cielos que son ahora
y la tierra son conservados por la misma palabra. Guardaos para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. 8. Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Y dice el 9, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Esto es por eso que Dios, nuestro Señor Jesucristo, no ha venido, porque todavía quiere que se arrepienta el hombre, la mujer, y vengan al Señor para que sean perdonados sus pecados y tengan suerte o herencia entre los santificados. Es por eso que Cristo no ha venido, pero las malas así conversaciones, los que escuchan algunas cosas, no, pues ¿desde cuándo? Pues es por eso que no ha venido Cristo, porque quiere todavía que aquellos que han de creer al Evangelio, a la palabra de Dios como está escrita, vengan, se arrepientan, crean al Evangelio, se bauticen en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios por la palabra, hermanos. Entonces esta palabra, hermanos, es la que tenemos que estar muy atentos. El pueblo de Israel, hermano, salió con mano poderosa, con brazo extendido, fue librado de los egipcios. El Señor les prometió una tierra que fluye leche y miel, promesas fieles de Dios que sin duda las iba a cumplir, pero si no se cumplieron precisamente, hermano, fue por situaciones que dañaron o afectaron su ánimo, que los hicieron que se volvieran de corazón a Egipto. Alabamos a Cristo. Números 32, vamos a leer ahí, hermanos. Le damos toda la gloria al Señor Jesucristo por su palabra. Y Dios nos ayude a nosotros, hermanos, para creer a la palabra y poder obrar, que tenemos, hermano, al Señor para ayudarnos en todas las cosas que necesitamos. Gloria a Dios. Capítulo 32, versículo 5. Amén. Fíjese esta parte, hermano. 5. Por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Gloria al Señor Jesús. Había algunos del pueblo de Israel que no querían pasar el Jordán, hermano, a donde el Señor les había dicho que iban a heredar una tierra. Y entonces, hermano, dice el 6, y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, precisamente a los que hablaban y decían que no querían pasar el Jordán. Vendrán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí. Moisés les dice, hermano, en otras palabras, ustedes se quieren quedar aquí y sus hermanos van a ir solos a la guerra sin ustedes. 7. ¿Y por qué? ¿Cómo dice ahí su Biblia, hermano? ¿Por qué desanimáis a los hijos de Israel? ¿Qué es lo que estaban haciendo ahí ellos, hermano? Desanimando a los hijos de Israel. ¿Qué es lo que habían dicho ellos? No, pues acá permítenos que nos quedemos acá. Nosotros escuchan y ¿qué iba a decir? ¿Cómo? Entonces también nosotros hay que quedarnos acá. ¿Cómo una conversación puede desanimar a otros hermanos? Entonces es importante, mire, vamos a seguir leyendo. Gloria al Señor Jesucristo. 7. ¿Y por qué desanimáis o por qué
prevenáis el ánimo de los hijos de Israel, para que no pasen a la tierra que les ha dado el Señor. Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra, que subieron hasta a la arroyada de Escol, y después que vieron la tierra, ¿qué hicieron, hermano? Desalentaron el ánimo de los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que el Señor les había dado. ¿Sabe qué dijeron ellos? Es que vimos gigantes y a su parecer delante de ellos, y nosotros parecemos como langostas, y los otros también oyeron. ¿Y qué provocaron? Entonces una conversación, hermano, puede dañar tanto, hasta desanimar, hermano. Si no estamos firmes, sí, hermano. Si no estamos firmes, sí, puede afectar mucho y desanimarnos. No, ¿para qué? No, mejor ya no. Paz de Cristo, hermanos. Hemos creído a Dios. Dios es veraz. Su palabra es veraz, verdadera. Que nada nos mueva. Alabamos a Cristo. Voy a leer, hermano, todavía un poquito más. 9. Que subieron hasta la arroyada de Escol, y después que vieron la tierra, preocuparon el ánimo de los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que el Señor les había dado. Y el furor del Señor. Hermano, es que, ¿cómo puede ser posible que alguien desanime nomás así, hermano? Si es molestia para el Señor esto, hermano, pues ¿cómo no, hermano? Si estamos para animarnos, no para desanimarnos. Entonces, y el furor del Señor se encendió entonces y juró diciendo que no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra por la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Pero vea lo del 12, porque ellos fueron, hermano, los que, podremos decir, mantuvieron firmeza. Caleb, y hablando de Josué, dice, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos del Señor. Alabamos a Cristo, hermano. Hay quien se mantiene firme. Hay quien, hermano, que oiga lo que oiga, comentarios, conversaciones, firmes en lo que hemos creído, firmes en la palabra de Dios, sin desanimarnos, hermano. Mire, otro caso en el libro de los Hechos, capítulo 14, bendito sea el Señor Jesucristo. Así que no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Alabamos al Señor Jesucristo por su palabra. Qué bueno que tenemos la palabra de Dios, hermanos, que nos enseña para seguir adelante, que nos enseña para estar firmes en lo que hemos creído. Gloria a Dios, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 14, versículo 1. Y aconteció en Iconio que entrados juntamente en la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera, fíjese, hermano, que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos, hermano, o sea, de gentiles y de israelitas, hermano. Pero miren, ¿qué compartirían? ¿Qué hablarían, hermano? Pues del evangelio de Cristo, de la resurrección del Señor, de la vida eterna, hermano. Eso es lo que predicaban ellos, hermano. Y creyeron. ¿A poco no se goza usted, hermano, cuando usted les habla del Señor Jesucristo y creen a la palabra, hermano? Y que oigan una mala conversación y se desanimen. Paz de Cristo. Yo creo que hasta hay inquietud, hermano. Oiga, tanto trabajo a veces, hermano,
por evangelizar o compartirle la palabra de Dios para que una conversación de alguien más, hermano, los desanime. Lejos sea nosotros eso, hermano. ¿Qué sigue diciendo el 2? Mas los judíos que fueron, ¿qué, hermanos? Incrédulos, incitaron, vea eso, y corrompieron, hermano. O sea que, ¿cómo fue que corrompieron esto? El ánimo, hermano, los ánimos de los gentiles, hermano, contra los hermanos, precisamente poniéndolos en contra. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aunque los apóstoles con firmeza, dice el 3, con todo eso, se detuvieron ahí mucho tiempo, confiados ¿en quién? En el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, dando señales y milagros que fuesen hechos por las manos de ellos. Seguía firme los apóstoles, aunque había oposiciones, aunque había murmuraciones, aunque había, hermano, palabrerías, aunque había también, hermano, malas conversaciones, hermano, ellos seguían adelante. Pero muchos, hermano, sí eran afectados por aquellos, hermanos, que no creían. No te creas de eso. No te creas. Bueno, ya que estamos aquí, me acordé de esta escritura, ahí en el capítulo 26 de los Hechos. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo, hermanos. Gloria a Dios. Versículo 21. Bueno, vamos a leer desde el 20. Amén, hermano. Antes anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Dice el 21, por causa de esto los judíos, tomándome en el templo, tentaron matarme. 22, mas ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés, y dijeron que habían de venir. Dice el 23, que Cristo había de padecer y ser el primero de qué, hermano, de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. 24, y diciendo él estas cosas, en su defensa Festo a gran voz dijo, ¿qué le dijo Festo, hermano? ¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. ¿Y qué le dice el 25? Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de qué, hermanos, y de templanza o de cordura. Hablo palabras de verdad, aunque unos no creían, hermano, pero mire lo que dice el 26. Pues el rey sabe estas cosas, delante del cual también hablo confiadamente, pues no pienso que ignoran nada de esto, pues no ha sido esto hecho en algún rincón. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Ellos seguían firmes, hermano, creyeran o no creyeran. Ellos seguían predicando al Señor Jesucristo, hermano, por confianza en lo que habían creído. Y eso debemos hacer nosotros, oigamos lo que oigamos, comentarios que no quieran de Dios. Usted firmes en lo que ha creído, que nos digan locos, nos digan esto, prediquemos a Jesucristo y a este crucificado y resucitado de los muertos para gloria de su nombre. Qué bendición, hermano, tener al Señor Jesucristo. Que nada desanime nuestras vidas, que nada, hermano, desanime a cada uno de nosotros, y mucho menos nosotros decir algo, una conversación que desanime, porque eso es importante. Porque si hay quien se desanima, ya no quiere seguir.
Dios nos ayude para seguir firmes en lo que hemos creído. Alabamos a Cristo, hermanos. Le damos la gloria a Dios. Hubo un hombre, mire, hermano, en Éxodo 32. Gloria al Señor Jesucristo. Con mucha razón dijo Pablo, si alguno cree estar firme, mire que no caiga, hermano. Hablando precisamente de los acontecimientos que le pasó a Israel, de muchos que pecaron. Aquí en el capítulo 32, versículo 1, mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se allegó entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Qué le pedían, hermano? Que le hiciera dioses, hermano. Gloria al Señor Jesucristo. Haznos dioses. Mire, y esto, hermano, era tanto lo que se estaba moviendo en el pueblo, hermano, que él fue también llevado a esta situación. 2. Y Aarón les dijo, apartaos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, el cual los tomó de las manos de ellos y les formó con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ve, hermano, alabamos al Señor Jesucristo, hermano. Mire, el pueblo de Israel, hermano, había oído mucho en Egipto de muchas cosas. Y yo encontré por ahí, ahorita recordando aquí algo que anoté, dice que a través de símbolos que conocían de Egipto, o sea, el pueblo de Israel tenía conocimiento de cosas y prácticas que tenía en Egipto, y entre ellos estaba Hathor, diosa vaca, y el dios toro Apis, fusionando elementos de fertilidad y poder, aunque la Biblia lo presenta como una rebelión contra el Señor, posiblemente influenciada por dioses cananeos como Baal, que también se asociaba con el toro. O sea, no nada más, hermano, el pueblo de Israel obraba o hacía cosas, hermano, sino que ya había algo que había escuchado, hermano, algo que había aprendido. Y así, hermano, llegaron a cometer estas situaciones, hermano. Entonces, es importante, hermano, en lo que Dios nos ha enseñado mantenernos. Porque a ellos en Éxodo 20 ya el Señor les había hablado de sus mandamientos, que no se tendrían que hacer imagen ninguna de lo que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Ni se inclinarían a ellas, ni las honrarían. Hay una enseñanza ya, hermano. Mas sin embargo ellos, hermano, se corrompieron aquí en esta parte, con aquellas cosas que ellos ya traían como una enseñanza. Alabamos a Cristo. Versículo 7. Y entonces el Señor dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto, ¿qué pasó, hermano? Se ha corrompido. ¿Cómo se puede corromper, hermano, alguien con situaciones cuando no está firme, hermano? Es bueno aprender de la Biblia, hermano. Llenarnos de Dios, llenarnos de su sabiduría para efectuar, actuar y hacer lo que Él nos enseña. Porque a veces, le digo, escuchamos la palabra de Dios, de los mandamientos del Señor, pero luego escuchamos o nos recordamos cosas, pues aquellas prácticas, aquellas costumbres, y quizá pueda alguien todavía pensar en aquellas cosas, hermano, en el corazón aquellas cosas.
y no estar firme en lo que ha creído, a la palabra. Una de mis hermanas le platicaba a una tía mía que vive en Lagos de Moreno que mi hermano Salvador se ha bautizado para el perdón de sus pecados, y luego le contestó mi tía: oye, mija, entonces eso es cierto. Ella no sabe, pero si es cierto o no es cierto. La Biblia lo dice o no lo dice, y lo creemos o no lo creemos. Nosotros lo creemos, hermano. No te creas, o que no esto, o que no más de Cristo. Sigamos firmes en lo que hemos aprendido. Sigamos firmes en la enseñanza del Señor Jesucristo para bien nuestro, hermano. Le dice a Moisés: pues desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Ya les había mandado un camino. Ya les había mandado un camino. ¿Y qué pasó con ellos, hermanos? Se apartaron pronto y se han hecho becerro de fundición y lo han adorado y han sacrificado a él y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más el Señor a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Duros, hermano. Qué tremendo, hermano. Que alguien no entienda, hermano, la palabra de Dios cuando se le enseña, y cualquier cosa, hermano, corrompa esa buena costumbre. Oiga, no ya es una buena costumbre de solo adoramos a nuestro Dios. Dioses son abominación a mi Dios. Fuera, no los queremos ni mencionar con nuestra boca, porque hasta eso hay un texto que no teníamos que mencionar. El pueblo de Israel dijo: no menciones ni con tu boca a los Baales. Que tengamos convicción en Jesucristo. Alabamos al Señor por su bendita palabra. Le damos toda la gloria al Señor Jesucristo, hermano. Es bendición tener la palabra de Dios. Efesios capítulo 4. Todo honor y gloria sean a nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que tenemos esta palabra, hermanos, para guiarnos por ella. ¿Cuánto nos falta aprender de ella? ¿Nomás a mí? ¿Sí nos falta aprender de ella más todavía? Mucho, hermanos. Muchos. Gloria a Dios que tenemos ese entendimiento, que la sabiduría es eterna, hermanos, y pues nos falta mucho que aprender, pero aquí vamos todos con la ayuda del Señor Jesucristo, aprendiendo de su palabra para afirmarnos cada día en lo que hemos creído. Capítulo 4. Gloria a Dios. Versículo 29. ¿Qué dice, hermano, en su Biblia? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hermanos, hay sin número de palabras corrompidas. Le digo sin número porque no podría yo decirles todas las que están corrompidas. Hay palabras que nosotros, hermanos, ya no debemos decir en una conversación. No debemos mencionarlas. Que antes quizá nosotros las dijimos, que nosotros hablamos de ellas, pero que ahora ya no tienen que estar en nosotros, porque esas no edifican, hermano, no hacen bien. Ninguna palabra corrompida o torpe, dice la versión antigua, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Para que aquellos que escuchan tu comentario, tu conversación, digan amén, gloria a Dios. Qué bueno que tenemos esta palabra. Gloria a Dios por la palabra.
Gloria al Señor Jesucristo por lo que hemos somos. Pero, hermanos, si nosotros, hermanos, estamos en una conversación y nuestros hijos escuchan ahí esa conversación, y esa conversación tiene palabras corrompidas, esa conversación tiene palabras, hermano, quizá que afectan ahí al oyente. Esas palabras no, hermano, no tienen que estar en nosotros. Y todos estamos en un proceso, hermano. Pero ¿qué tal? Mire, está alguien, ¿verdad?, por ahí platicando, comentando, no, pues es que el hermano es esto, y que la hermana es esto otro, y que el hermano es mentiroso, y que la hermana es esto. Cristo, hermano. Y luego los oyentes, ¿qué pasó aquí? Una conversación que corrompe mucho. Esto sin mencionarle palabras, como le dije, o sea, en lugar de decirle, ¿cómo estás? Otros, ¿qué onda? Hay palabras así, hermano, que podemos nosotros, gracias al Señor Jesucristo, que hemos ido aprendiendo ya la palabra de Dios como está escrita, y ahora hemos tomado palabras de ahí para poder hablar y expresar también nuestro aprendizaje o nuestra enseñanza que hemos tenido por Dios. Antes sí hablábamos así, hermano. Bueno, yo sí llegué a hablar con cosas así, pero le doy gloria a Dios que el Señor fue cambiando nuestro vocabulario, y eso por la palabra, y esto, hermano, para edificación. Póngase a pensar, hermano, que si yo llegara con los muchachos allá al trabajo, ¿qué onda? ¿Cómo están? Dios les bendiga, ¿cómo les ha ido? Ah, es diferente. Entonces hay cosas que sí, hermano, y si ven ellos que hacen, pues, ¿cómo le podré decir yo? Esas palabras no las usen, mira, cámbialas por esta. No, pues usted también las dice. Pues, ¿cómo le? Entonces corrompen, hermano. Rompen, dañan, afectan. Alabamos a Cristo. Entonces, así, hermano, podemos buscar más cosas, hermano, que podemos nosotros tener en nuestras vidas y que corrompen, dañan o afectan. Por ejemplo, hermano, a lo mejor un enojo por ahí con alguien, hermano, con un hermano, Cristo, inclusive hasta con la familia, en la carne, hermano, que se enoja y luego ya no les puede compartir ni de Dios. Pues ¿cómo le va a compartir de Dios enojado? O como también se enoja con su hermano, ¿cómo también podrá decir, pues ya no viene al culto? No, pues ¿por qué? Es que el hermano me hizo esto, que la hermana me hizo esto otro. Hay hermanos débiles, hermano. Entonces, hermano, hay conversaciones, palabras que corrompen las buenas costumbres. Damos gloria a Dios, hermano. Pero si sale la palabra que sea buena para edificación, y esa palabra que sale buena para edificación es la que guardamos en el corazón, es la que guardamos en nuestras vidas, y esa es la que tiene que permanecer ahí, porque va a venir cosas, hermano, a nuestra vida, y que en su momento podemos errar, podemos decir algo, hermano. Perdónenos, Señor, y afírmenos y ayúdenos para orar y poder ser diferentes y poder ser de edificación y no de mal a los demás. Gloria al Señor Jesucristo. Damos gloria a Dios, hermanos. Primera carta de Pedro. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 4. Dios nos ayude, hermanos, para mejorar todos con la bendita palabra del Señor Jesucristo. 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues templados, ¿y qué más, hermano? Y velad en oración. Esto es importante, es que el fin de todas las cosas se acerca, si lo estamos leyendo, hermano. Hay que velar en oración y sobre todo, tener entre vosotros ferviente amor, ferviente caridad. Porque la caridad o el amor
cubrirá multitud de pecados. 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, sin comentarios, sin malas conversaciones. Todo esto, hermano, es para nosotros, hermano. Los llamados de Jesucristo. 10. Cada uno según el don que ha recibido, administrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Si alguno habla, ahí, hermano, ¿cómo hay que hablar? Hable conforme a las palabras de Dios. ¿Sí eso dice, hermano? Entonces, ¿cómo debemos hablar? No murmurando, hermano, hablando conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud o el poder que Dios suministra, para que en todas las cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es gloria, imperio para siempre, jamás. Amén. Damos gloria a Dios, hermanos. Mateo 24, hermanos. Ahí vamos a terminar. 3 cosas que mencionaba ahí en lo que leímos en primera carta a los Corintios, hermanos, los versículos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Gloria a Dios. Para que no pequéis y para que velemos debidamente, hermanos. Es importante velar, hermanos. Velar, pedirle a Dios que nos ayude a seguir adelante. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Esto lo leo a razón de lo que leímos allá, que decían unos: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y a consecuencia de eso, hermano, muchos se han perdido. Muchos han perecido, hermano, 39, y no conocieron o no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto empero sabéis, que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su familia para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así. Alabamos a Cristo, hermano. Velando, hermano, velando en oración, velando en ruego, hermanos, y también no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero es una mala costumbre, hermano, el no congregarnos. Y cuanto más que veis que aquel día se acerca, hermano. La venida de Cristo está pronto, hermano, y quizá nosotros, analizo si nosotros sentimos que ya estamos preparados. Y si no, preparémonos cada día velando en oración y ruego, no dejando de congregarnos, hermano, edificándonos con palabra de Dios, con enseñanzas bíblicas, hermano. Y si alguna palabra quiere ser,
eso no conviene. Estamos hablando otra cosa mejor. Que Dios nos ayude a todos, hermanos, para poder permanecer, hermanos, sanos en la fe. Y no todos corrompidos y dañados por muchas cosas y situaciones que puedan llegar a nuestra vida. Y que usted y yo no seamos, hermanos, también escándalo para alguien más. Que al contrario, usted y yo, Dios nos ayude para ser prudentes, hermano, y poder edificar a los demás conforme a lo que el Señor nos enseña, para que también ellos y nosotros en conjunto podamos alcanzar la salvación juntos